el capítulo 20. En este pasaje del Nuevo Testamento vamos a leer los versículos 20 al 23. Mateo capítulo 20, versículos 20 al 23. Vamos a hacerlo de forma unida, todos en concierto. Leemos entonces así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado por el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para que les da preparado por mi Padre. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias por esta misericordia que tienes para con tu pueblo, de nutrirlo con el poder de tu evangelio, con la leche espiritual no adulterada. Señor, pero nosotros, reconociendo nuestras múltiples debilidades, hierros y fallas, anhelamos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, para que Él traiga, Señor, tu palabra a nuestros corazones, y estos sean, Señor, estrujados, estos sean transformados, Señor, de tal manera que podamos conocer tu palabra y entenderla, pero por sobre todas las cosas, movidos a vivir haciendo tu palabra. Concede pues que tu Espíritu Santo haga esa obra en nuestros corazones, en tanto que tu palabra es republicada. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Hemos estado hablando, hermanos, de lo que ocurrió después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo durante esos 40 días, hasta antes de ascender nuevamente a la diestra del Señor. Y uno de los temas que mencionamos que nuestro Señor se encargó de recordar y de seguir instruyendo a sus discípulos fue el tema del reino de Dios. Ustedes recordarán que es enfáticamente que el evangelista Lucas menciona que esos 40 días pasó enseñándoles mandamientos y hablándoles acerca del reino de Dios. En el pasaje anterior, si ustedes recordarán, también mencionamos de cómo su pueblo no entendía esto del reino. Ellos entendían un reino políticamente y geográficamente y económicamente hablando. No solo en los discípulos, sino también en el pueblo. En el pasaje que acabamos de leer, la petición de una madre. ¿Qué no quisiera una madre para su hijo? ¿Qué no pide una madre para su hijo? Pero al punto se ve que ella tampoco entiende lo que es el reino de Dios. Piensa que es un puesto de privilegios o no sé de cuántas otras cosas. Por eso nosotros tenemos que hablar del reino de Dios, como la palabra de Dios nos lo muestra. Y esto es precisamente lo que hemos venido nosotros tratando. El tema de hoy, ustedes lo ven en nuestro programa, es el reino de Dios en la vida cristiana. Porque el reino de Dios no es un tema dogmático o académico que solamente debe ser discutido en las aulas de teología o en las aulas de la filosofía cristiana. El reino de Dios es poder, es dinamis, es decir, es acción, es trabajo por parte de los cristianos. Por eso, esta mañana, esta tarde ya empezaremos por plantear algunas preguntas que serán el punto de partida para la discusión que tenemos esta tarde. 4 preguntas quisiera plantear a ustedes para que a lo largo de esta exposición
Vayamos buscando la respuesta en lo que la Escritura nos va a ir dilucidando. La primera pregunta sería, ¿por qué hablar del tema del reino de Dios? ¿Por qué no hablar de la salvación? ¿Por qué no hablar de las calles de oro? Pregunta número 2. ¿Cuál es el significado exacto del reino de Dios? Pues estas eran las preguntas de los discípulos en el mensaje anterior, recordarán. Esta es la petición de una madre. Bueno, y el Señor Jesús les dice no. ¿Cuál es entonces el significado exacto del reino de Dios? La tercera pregunta es, ¿cuál es su relación con la totalidad de la Escritura? Es decir, el tema del reino de Dios, ¿lo encontramos solamente en los evangelios? ¿O también lo encontramos en Hechos, en las cartas apostólicas, en las cartas universales? ¿Está en el Antiguo Testamento? Eso es lo que tenemos que ver. Si ese tema del reino de Dios viene desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿o qué? Y en cuarto lugar, la pregunta sería, ¿cuál es su relación con la totalidad de la vida cristiana? Porque finalmente, si hemos de salir aquí con un conocimiento de lo que es el reino de Dios, será para vivirlo en nuestra vida cristiana, y no un simple apunte que se cierre y ¡pum!, allí quedó y nada más. Por eso, volviendo a la primera pregunta, el cual será nuestro primer punto de esta exposición, es la razón para hablar del reino de Dios. ¿Por qué desde los púlpitos debemos de tomar este tema y no solamente en las aulas de teología? La Escritura misma nos da dirección para hablar de este tema, porque a través de ella encontramos el tema del reino de Dios. Ya se ha discutido en exposiciones anteriores sobre la predicación de Juan el Bautista y del mismo Señor Jesús, y se ha dicho que esta fue la quinta esencia de su predicación, el reino de Dios. También se podrán citar los milagros en donde se habla expresamente de la venida del reino de Dios. Mateo 12:28, por ejemplo. La entrada triunfal también habla del reino de Dios en Marcos 11, del 9 al 11. El anuncio del reino en Lucas 16, versículos 16 y 17. El reino como el centro de ocupación de la vida cristiana. Mateo 6:36. Lucas 12, versículos 22 al 31. Y el reino como la esperanza del cristiano para el futuro, Lucas 17, versículos 20 al 37. Y aún en los últimos 40 días de su ministerio terrenal, el catálogo de instrucciones de nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos puede resumirse en las palabras, el reino de Dios, según hemos ya expuesto en Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Podrá entonces notarse que esta idea permaneció aún después de Pentecostés. El diácono Felipe predicó las buenas nuevas acerca del reino de Dios, Hechos 8:12. También es el tema central de los trabajos misioneros del apóstol San Pablo en Éfeso, Hechos 19:8, Hechos 20:25, y en Roma, Hechos 28, versículos 23 y versículos 31. Y así sucesivamente, este tema deberá permanecer hasta el fin de la historia humana, porque el mundo entero deberá oír el evangelio del reino de Dios. Y repito, en exposiciones anteriores hemos explicado qué significa evangelio del reino de Dios, evangelio, ¿cómo es los cielos? El evangelio, el reino de los cielos, perdón, etcétera. Y vimos que todas estas frases son sinónimos. Hablar del reino de los cielos es lo mismo que hablar del reino de Dios aquí y ahora en el planeta Tierra. Ahora abordaríamos la siguiente pregunta y por tanto el siguiente punto de nuestra exposición. ¿Cuál es entonces el significado bíblico del reino de Dios? Si lo encontramos aquí en estos pasajes, ¿qué dice la Escritura en su totalidad respecto del reino de Dios? O de otra manera no podemos entender cómo es que el reino de Dios debe ser parte de nuestras vidas, de nuestro respirar, de nuestro aliento. A este respecto, no quiero abrumarlos con la presentación de lo que muchos teólogos han dicho ya acerca de este tema. Decir lo que este teólogo o aquel dice
equivaldría a revivir una Babel. Pero si se subrayara la necesidad de ir a la Escritura, si se quiere tener un concepto fiel del significado del reino de Dios, entonces al escudriñar la Escritura descubriríamos las siguientes tres cosas. 1. Al ir a la Escritura buscando qué es el significado del reino de Dios, nos daríamos cuenta que es la asombrosa variedad de sentidos en que se usa esta palabra en la Escritura. Como ya mencionamos, reino de los cielos, reino de Dios, etc. Segundo, quizá aún más asombroso, notaríamos que en ninguna parte del Nuevo Testamento se encuentra una definición del reino. No la hay. Tampoco se ve, al menos en su sentido técnico, en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué tratarlo, no? Bueno, permítanme avanzar. En primer lugar, debe notarse a través de la historia del pueblo de Israel, porque la historia no puede ser ignorada desde los púlpitos ni en las aulas de teología, porque la historia es escrita por Dios. La historia es la flameante pluma de nuestro Señor. Por eso, a través de la historia debemos de ver cómo en el pueblo de Israel se ha desarrollado el concepto del reino. Y es que durante el periodo intertestamentario y en el Nuevo Testamento, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, ya se da por entendido que el pueblo sabe lo que significa el reino de Dios. Si ellos lo entendían, aunque a su manera, pero ¿qué se entiende hoy? Ellos sí sabían que había un rey, ellos sí sabían que había un reino. A través de su historia notamos de su primer rey, Saúl, y los siguientes reyes que vinieron. Y saben lo que es un rey bueno y lo que es tener por jefe de una nación un rey malo, un rey perverso. Israel entonces sí tenía el concepto del reino de Dios. Sí lo entendían cuando Jesús hablaba del reino de Dios. Ellos entendían lo que era el reino de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué entendemos nosotros hoy, aquí, por reino de Dios? Y es aquí entonces, al intentar un estudio sobre el significado del reino de Dios, al escudriñar la Escritura, podemos distinguir por lo menos tres significados. Pongamos atención y compruébenla después ustedes en sus lecturas cotidianas de la palabra de Dios. Primero, hay una verdad inobjetable, marcada claramente en las Escrituras, y este es el hecho de que Dios es rey. Una y otra vez, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, vemos que Él se declara como rey. Los salmistas, los profetas, se dirigen a Dios como el Melech, el rey que dirige y gobierna todos los hombres. Pongan atención especial cuando los profetas inician sus declaraciones. Inician: vive Jehová que reina en los cielos y que reina en todo lugar. Noten eso, que siempre ponen por delante el reinado de Dios y que su reinado se extiende a la totalidad del universo. Por tanto, si la Escritura marca, si la Escritura declara que Dios es rey, y ser rey significa tener un reino, es de eso entonces lo que es llamado reino de Dios. Si seguimos escudriñando las Escrituras, la segunda cosa que vamos a encontrar es que este término puede connotar los dominios del gobierno de Dios y el pueblo sobre el cual Él reina, es decir, su esfera de poder y los ciudadanos que están bajo su soberanía. Y en tercer lugar, la Escritura usa este término para denotar lo que pasa y ocurre en este reino, que es la razón por la cual su pueblo recibe bendiciones. Por ejemplo, la paz, la justicia, la santidad,
el gozo y la glorificación. En breve, el hecho, la esfera y la cualidad del gobierno de Dios. Por razones del tiempo y del espacio nos vamos a centrar un poco en el primer significado, que para los fines de esta exposición en este momento es lo más importante, el reino de Dios. Ahora, no nos hagamos marañas, hermanos. Ciertamente seguro que no han retenido las otras tres cosas, porque no son temas que de común se prediquen desde un púlpito. Se predican las 4 leyes espirituales, se predica pórtate bien para que te vaya bien, se predica da tu diezmo para que el Señor te lo multiplique al 100 por 1 y cosas por el estilo. Temas que exigen argumentación, temas que exigen que concentremos toda nuestra vida, todo nuestro ser, normalmente no son expuestos en muchos púlpitos. Y por eso no es difícil que se nos haya perdido el significado o las otras tres cosas. Pero hermanos, nada más quiero citar un ejemplo, la palabra mundo. Cuando uno ve las escrituras, la palabra mundo, por lo menos, dependiendo del significado, puede ver que el escritor o el Espíritu Santo, cuando habla de mundo, lo habla por lo menos en 3 significados. Uno, para referirse a la ctisis, la creación, al cosmos físico, a la estructura, al cielo, a la tierra, a la luna, a todo lo que existe. Pero también la misma escritura, usando la misma palabra mundo, lo usa para denotar un sistema de vida, el sistema de vida humano, donde Dios no tiene cabida. Eso también es el mundo. Lo que Pancho Nopales y lo que San Juan de las Esquinas hace y deshace y decide, pero sin tomar en cuenta a Dios. A eso también la escritura lo define como mundo. Pero al mismo tiempo, en la misma escritura, vamos a encontrar que la palabra mundo se usa como sinónimo de perversidad, como sinónimo de pecado, como sinónimo de maldad. Entonces vean cómo una misma palabra tiene distintos significados, distintas connotaciones. Es el mismo punto, entonces, con el reino de Dios. Y esto es entonces a lo que debemos de estar atentos. El primer significado que mencionamos es el reino de Dios, que en la mayoría de los casos simplemente significa el hecho de que Dios es rey. Punto. ¿Ya? Que Él es el único que gobierna. Es lo primero. 2 observaciones más debemos de presentar. Primero, hay que observar que la Biblia muy a menudo tiene en mente el concepto del reino aún sin mencionarlo. Este es el caso especial del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Salmo 97:1, si nos ayudan aquí. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Jehová, ¿qué dice? Reina. Si hay un rey, Reina. hay un reino, aunque no se mencione. Salmo 99:1, de este lado, si alguien nos ayuda, por favor. Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová reina, el mundo tiembla. Si Jehová reina, ¿dónde está su reino? Aquí. Allí está, hermanos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros debemos de ver. Allí está la escritura denunciando una y otra vez que Jehová reina. Una y otra vez denunciando la autoridad de su Cristo. Entonces, si Jehová reina, ¿dónde está su reinado? Nos han refundido solamente al reinado de las 4 paredes de nuestro templo. Y aquí entonces, el tercer punto que tenemos que ver es cómo este concepto
del reino de Dios viene a ser como un hilo dorado que corre a través de toda la Biblia. Los que han leído El pueblo de la promesa, tomo 1, Telegraph, lección 1, ¿cómo le llama a la primera lección? La creación del mundo. La institución del reino. Fuerte. La institución del reino. La institución del reino de Dios. Génesis 1 no habla del inicio de la creación, habla del establecimiento del reino. Dios comienza su reino ahí. Ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, comencemos por recapitular. El significado más importante del reino de Dios es el hecho de que Dios es rey y que Él es quien gobierna el mundo. Segundo, que Él es el eterno rey y que su gobierno no tiene fin. Y sin embargo, la Biblia habla de su reino como de algo que está por venir. ¿No es esta la oración de la iglesia cuando dice, vénganos tu reino? ¿Cómo es esto posible? Por un lado, Dios es rey aquí y ahora, desde los mismos principios del universo, y lo será para siempre, pero por otra parte, su reino es también algo que sobrevendrá en el futuro. ¿Cómo conciliamos esto? La respuesta es, porque ahora no solo existe el rey verdadero, sino que también existe un usurpador, un rey, uno que se hace pasar por rey, un rebelde e insurrecto, el diablo, Satanás, y el reino de las tinieblas detrás de este ángel caído. Satanás es el antirrey, en un doble sentido de la palabra. Él es el anti, porque está contra el rey, y también es el anti, en el sentido de que quiere tomar en lugar del verdadero rey. Todo esto te daré, le dice a nuestro Señor Jesucristo, si postrado me adorares. ¿No es eso usurpación? Se quiere hacer pasar por rey, pero no es rey. Aquí hay entonces una batalla entre un rey y sus huestes, contra un antirrey y sus huestes, que quieren arrebatarle el reino al Señor. Pero el centro de esta batalla, el punto decisivo, es la cruz y la resurrección de Cristo. Esta serie de exposiciones partió de ahí, ¿o no? De la resurrección de Cristo. Bueno, ya resucitó, ¿y ahora qué? Bueno, esto es a lo que nos trae cuando nosotros pensamos las implicaciones de la resurrección de Cristo. Aquí, cuando todo parecía perdido, en el Monte Calvario, la victoria decisiva fue ganada. Por eso Pablo podía decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y a partir de este momento no hubo la menor duda acerca del resultado de esta guerra. Solo es cuestión de tiempo. Los que siguen la historia, por ejemplo, el llamado día D, cuando las fuerzas aliadas al mando del general Eisenhower, muchas vidas costaron tomar la costa de Francia, pero al fin y al cabo lograron una cabeza de playa. ¿Se había ganado la victoria? ¿Se había terminado la Segunda Guerra Mundial? No. Pero la batalla decisiva fue ahí. Y a partir de ahí, Alemania fue derrota tras derrota tras derrota hasta que sucumbió en un mes de mayo. Esto fue lo que pasó allí. En esa cruz, ahí quedó el diablo definitivamente vencido. ¿Cómo es entonces que se atreve a haber todavía pastores exorcistas? Si el Espíritu Santo no es Dios, bueno, solamente así. Un diablo puede venir y sacar al Espíritu Santo y poseer a un cristiano. Entonces vivimos engañados, hermanos. Porque entonces el Espíritu Santo no tiene poder. Entonces no es posible, hermanos, estar pensando. Allí esta batalla en su momento más feroz, cuando descargó toda su ira contra el Hijo, nuestro Redentor. Pero a partir de ahora, Satanás es como un animal herido que ha comprendido que su final está cerca.
El fin de esta guerra es la parusia, es decir, la segunda venida de Cristo y la consumación. Satanás y sus huestes serán vencidos de una vez por todas, con el resultado final de que ya nunca más habrá ninguna oposición al gobierno de Dios. Esto es lo que se llama lo que vendrá. En este sentido, el reino de Dios que vendrá. Como era al principio, así será al final. Dios, el indisputable Rey de todo, como la misma Escritura dice, y así Dios será todo en todo. Primera de Corintios 15:28. Por eso decimos que el reino de Dios es y será. Es porque ya está aquí el verdadero Rey, nuestro Señor Jesucristo. Y esa fue su predicación. El reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Rey vino, pero vino junto con su reino. Pero al mismo tiempo será. Es porque ya llegó, pero será porque vendrá. Vendrá la aniquilación del antirrey y todos aquellos que le han creído. Y entonces será instaurado en su plenitud el reino de Dios, donde no habrá ya más antirrey. Por consiguiente, ¿qué es entonces el significado del reino para nuestras vidas? Para mí como cristiano normal, que respira, que come, que trabaja, que no está en las aulas de teología discutiendo sobre términos. ¿Cuántos ángeles cabrán en una cabeza de alfiler? ¿Qué significado tiene el reino de Dios para el creyente común? Para el creyente, para el zapatero, para el panadero, para el abogado, etcétera, para todos. ¿En qué nos relaciona a nosotros? Y esto debemos de entenderlo, o nuestra vida cristiana no tiene significado, hermanos. Resulta muy agradable saber que el creyente es hijo de Dios, saber que todos sus pecados han sido pagados con la sangre de Cristo Jesús. Es muy reconfortante saber que se tiene asegurada ya la vida eterna, porque ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos separará del amor de Dios. Yo sé a dónde voy a ir si ahorita muriera. Usted lo sabe también. Todo esto es muy cierto. Pero no se debe olvidar que el creyente también es ciudadano del reino, coheredero con Cristo, y que pertenece a Jehová de los ejércitos. Nuestra ciudadanía no está aquí, sino con el reino de Dios. Así que todo aquel que ha nacido de nuevo, cierto, es hijo de Dios, pero también es ciudadano del reino. Y por lo tanto, como todo ciudadano, tiene privilegios. Por eso puede decir Abba Padre, pero también tiene responsabilidades. Aquí, en su hogar, en la calle y en su trabajo. La Escritura es enfática cuando dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así dice la Escritura, Salmo 24:1. Y Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18 y siguientes. Asimismo el apóstol San Pablo dijo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, versículos 16 al 17. El cristiano, cierto, es hijo de Dios. ¿Quién pone en duda esto? No, ¿verdad? Pero también somos herederos del reino. Mire todo eso que está aquí, lo que está allá, todo es de usted, todo es nuestro, porque todo es de Dios y de su Cristo, y por lo tanto también es nuestro. El apóstol insta a Timoteo y le dice: pelea la buena de la batalla de la fe. ¿Usted cree que puede llegar así al aula de la prepa
y decirle al maestro o al director, hazte un lado porque voy a hablar de Dios. No, ¿verdad? El Señor le prometió a su pueblo cuando lo sacó de Gosén, le prometió una tierra donde fluye leche y miel, y que llegan los judíos y todas las 12 tribus hacían paracaídas y ¡pum! Y cayeron en Canaán, ¿verdad? No, tuvieron que pelear la buena batalla. Tuvieron que luchar por esa tierra que Dios les había heredado. ¿Cómo entonces ustedes y yo pretendemos que vamos a salir hasta un lado porque yo soy hijo de Dios? No, mis hermanos. No, entonces eso significa que estamos enfrascados en una feroz lucha. Y esta es la recomendación del apóstol Pablo: pelea la buena batalla. Le dice también a Timoteo: he peleado la buena batalla. Toda la vida del apóstol Pablo fueron luchas y luchas y luchas. Hoy tenemos un problemita en la iglesia. Yo me largo, yo me voy. Y ¡pum! Ya. Así reaccionamos, hermanos. Pablo, hasta que dice la tradición, murió decapitado. Él dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. También a los filipenses los exhorta para que se comporten como es digno del evangelio del reino, y les dice: firmes. Mejor busquémoslo, ¿no? Filipenses 1, 27 y 28. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Miren, todo el compromiso que viene para nosotros ser ciudadanos del reino. Primero, comportarnos como es digno del evangelio del reino. Que afuera no tengan que descubrirnos que somos cristianos. ¿Yuri es cristiano? Pues sí. No. Que se vea que somos la imagen de Dios restaurada. Segundo, firmes, no soldaditos de chocolate, que en la primera elevación de la temperatura se derriten, firmes, pero luego dice ¿qué? En un mismo espíritu. Vean lo que eso tiene, lo que conlleva. ¿Puedo yo vivir enojado con mi hermana y decir que amo a Dios? ¿Puedo desear el fracaso de esta abogada y pensar que estoy bien con Dios? ¿Puedo yo estar deseando lo malo para ustedes y pensar que Dios está conmigo? Dice no, firmes en un mismo espíritu. Si no tenemos ese mismo espíritu, no va a haber ahí bendición, no va a haber ahí manifestación del reino de Dios. Ese es nuestro primer compromiso, hermanos. Y no que tantito me digan, traes la cara sucia, y adiós. 2, combatiendo. No, hermanos, con la computadora allí, guerritas de mentiritas, que la galaxia y que quién sabe cuánto. No, combatiendo. ¿Sí? ¿Pero qué dice la otra palabra? Unánimes por la fe. Unánimes. ¿Sí? Juntos, unidos, no cada quien en su rincón como el llanero solititito. Por eso somos derrotados, hermanos, porque no sabemos luchar en conjunto, que cada quien se rasque con las uñas, que se defienda como pueda. No es mi business, no es mi problema. Pues ¿cuándo, hermanos? El diablo sí sabe. Él no sabe multiplicar, pero sí sabe dividir. Divide y vencerás. Combatiendo, unánimes por la fe. Ese es nuestro siguiente compromiso como ciudadanos de nuestro reino. Juntos combatir por la fe. Y tercero dice, en nada intimidados por
lo que se oponen. En nada intimidados por lo que se oponen. ¿Ustedes creen que van a salir y ya? Ay, sí, lo que tú dices. Va a haber oposición, hermanos. Y lo más triste, Pablo decía, de dentro, y se está quejando de los que le atacan, y de fuera, o sea que luchas de dentro y luchas de fuera. Luchas de dentro, el pasivismo. Hermanos, que usted no los mueve con nada. 20 años de cristianos y están parados en el mismo lugar. Con nada usted los mueve. Hermanos, pues entonces, este mismo lugar, hasta donde yo me acuerdo en este momento, 4 veces ha sido el intento de esta obra en este lugar. Llega un pastor y los corre. ¿Qué hacen estos aquí? Cuando los hermanos estaban tramitando su adherencia al presbiterio del centro. Entonces, dentro de los mismos nuestros vamos a encontrar oposición. Esos que no quieren cooperar, esos que, no, yo voy a misa los domingos y punto, perdón, al culto. No, pero es que hacen como si fueran nada más a misa y ya, no cuenta con ellos, uno con ellos para nada. Hermano, ¿usted va a hacer esto? No puedo. Hermanos, ahí está el punto. Entonces sí va a haber oposición y ese es entonces nuestro compromiso con el reino. Pero unidos, juntos, hermanos. Eso es lo que nos hace falta. La comunión del amor cristiano, la comunión del Espíritu, la comunión de la palabra, la comunión de la doctrina. Porque si este cree una cosa y el otro cree otra cosa, entonces somos una Babel. No puede haber unidad. ¿Se acuerdan de aquella parábola? Creo que así se llama. 2 alas del cielo, así me suena como a Dante Alighieri. Y uno que acaba de morir llega y lo lleva en una sala que se asoma y ve una mesa llena de comida, ¿sí? Pero los que estaban sentados alrededor, flacos. Y lo llevan a otra sala, igual, nomás los huesitos habían. Y los otros estaban bien robustos. Pero había una característica, que tanto los de una sala como los de la otra no tenían codos. No es que fueran de Monterrey. Ahora, intente usted levantar algo sin su codo. Pues allí estaban los manjares, pero no podían comer, porque haga usted eso, agárrese usted la piernota del pavo y cómasela. Si no puede doblar el codo, hasta ahí llegó, nada más con el aromita se tendrá usted que quedar. Y entonces pregunta asombrado, bueno, ¿por qué estos tan flacos y por qué estos tan gordos? Estos no tienen codos, estos tampoco, deberían de estar igual. Pues es que los que estaban flacos, aunque estaba ahí la comida, cada quien, y pues no puedes, pues ni modo. El otro, pues no puedes, pues ni modo. Los otros lo que hicieron, que agarró el pollo y se lo dio al otro. El otro que agarró el pavo y se lo dio al otro. Y el otro al otro. Era una comunidad, hermanos. Necesitamos aprender a vivir en comunidad. Ese es nuestro verdadero problema. Por eso no tenemos impacto en las aulas universitarias. No tenemos impacto en donde estemos. Nótese las palabras del apóstol San Pablo. En nada intimidados por los que se oponen. Esto quiere decir que existe una realidad en la vida cristiana, la antítesis. Esta simplemente significa una oposición que no es producto de ninguna invención humana. Esta oposición comenzó en el paraíso, vean ustedes Génesis 3:15, y fue establecida por Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ahí está la antítesis. Y siempre va a encontrar oposición. Y debemos estar preparados para ello. Ese es nuestro compromiso entonces como ciudadanos del reino. Eso tiene que verse en nuestra vida cristiana, que somos ciudadanos del reino, que vivimos el reino. Concluyendo entonces, diremos esto. El reino de Dios no es un mero concepto teológico o filosófico. El reino de Dios es una confesión de fe
de todo aquel que ha nacido de nuevo. Tómese nota de Nicodemo. No podrás ver el reino de Dios si no. Como que no todos han llegado a esa página todavía, ¿verdad? No podrás ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Entonces, todo aquel que ha nacido de nuevo debe de ser capaz de ver el reino de Dios. La vida cristiana no es simplemente templista, es una vida plena de testimonio. La vida cristiana es una perenne lucha contra la antítesis, es un reclamo permanente. Esto pertenece a mi Dios y por lo tanto lo traigo para mi Dios. Me acuerdo de algo que me platicaron. Espero que no me den después pamba con pica y hielo. Creo que en una iglesia un hermano llegó a vender unas bolsas que todos tenían la misma marca. ¿Sí? Y entonces una niñita, entonces era bebé, ahora tiene por ahí de 8 o 9 años, simplemente vio una bolsa con esas mismas características y ya la va arrastrando. Esto es de mi mamá. ¿Sí? Bueno, no era de ella. Lo que pasa es que había varias bolsas con el mismo logo. Hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Este es de nuestro Cristo, este es de nuestro Dios. No, allí nos quedamos calladotes. Pero aquí somos muy duchos para abrir la boca. Entonces vean ustedes cuál es nuestro compromiso. Cada día de nuestra existencia terrenal debemos luchar por traer todo lo que pertenece a nuestro Rey a sus pies. Empezando con la totalidad de nuestras vidas. No se reserve nada, porque todo es de Él. Nuestros trabajos, porque no hay centímetro cuadrado del universo entero en el cual Cristo no diga, esto es mío. Estas son las implicaciones del reino. ¿Es usted ciudadano del reino o busca su nacionalización en Estados Unidos? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. ¿Quién puede, Señor? Pero nuestra respuesta es la misma que tus discípulos te dieron. Cuando les ordenaste que echaran las redes y ellos no veían peces. Toda la noche hemos intentado. Pero si tú lo dices, en tu nombre echamos las redes. Este pueblo tuyo por años ha intentado establecer tu reino en lo que a ella le toca, pero no hemos tenido eco, Señor. Sin embargo, seguiremos echando las redes, seguiremos proclamando tu reino, seguiremos reclamando lo que es de tu Cristo. Ayúdanos a vivir como verdaderos ciudadanos del reino. Te lo pedimos ardientemente desde lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.